Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El joven y aristocrático Ivor Montagu se convirtió en un entusiasta del ping-pong y el socialismo. Ivor Montagu fue el hombre que cambió el ping-pong. Hace más de 100 años, llevó este pintoresco pasatiempo de los aristócratas ingleses de casas señoriales a estadios internacionales. Muy pronto, el ping-pong desempeñaría un papel importante en la política internacional. Montagu nació en el seno de una de las familias más ricas de Inglaterra. De niño, jugaba en el jardín del número 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro británico. Recordó estar parado en la ventana de su cuarto de niños mientras esperaba la llegada de la buena amiga de su madre, la futura reina. Ivor Montagu era, entonces, un verdadero aristócrata inglés y, como otros miembros de su clase, se esperaba que practicara deportes. El padre del niño era un excelente tirador y un gran jugador de cricket, su hermano mayor Stuart era un brillante jugador de rugby. El propio Montagu no era del tipo deportivo. Pero hubo una excepción. A Ivor le encantaba el ping-pong. El mensaje clave aquí es: el joven y aristocrático Ivor Montagu se convirtió en un entusiasta del ping-pong y el socialismo. Cuando Montagu tenía 6 años, convenció a su padre para que comprara una mesa. A partir de ese momento, había estado jugando con gran entusiasmo. En ese momento, el ping-pong era poco más que una moda pasajera. Los británicos, que habían difundido el fútbol, el rugby y el cricket por todo el mundo, lo vieron solo como un tipo de diversión para después de cenar. Otros deportes desarrollaron una infraestructura que apoyaría su crecimiento. Había equipos, estadios, reglamentos. Pero el ping-pong seguía siendo incoherente y carente de reglas. Aún así, a Ivor Montagu le encantó el juego. Y tenía otra pasión, una que descubrió mientras caminaba hasta la prestigiosa escuela Westminster de Londres. Un día, vio un panfleto titulado Socialismo para millonarios. Estaba en una ventana de la Sociedad Fabiana de Londres, y Montagu pensó que el folleto podría haber sido escrito solo para él. Pronto, el joven aristócrata se declaró socialista. Trabajó con el Partido Laborista e incluso ayudó a almacenar copias de uno de los libros de Lenin. Su socialismo finalmente se descubrió cuando el mayordomo encontró una copia de un discurso procomunista que Ivor había redactado. Los padres aristocráticos del estudiante estaban consternados, las relaciones familiares se enfriaron y Montagu estaba encantado de escapar a la Universidad de Cambridge. El tiempo que pasó allí solo hizo que sus pasiones gemelas fueran más profundas. De joven, Montagu codificó y promovió el ping-pong. En Cambridge, Montagu se dio cuenta rápidamente de que los deportes de equipo eran clave para la popularidad en el campus. Así que usó parte de su asignación familiar para construir 2 mesas de ping-pong. Organizó el primer torneo de la universidad y, para su sorpresa, se inscribieron cerca de 150 personas. En la final, el mejor tenista de la universidad perdió contra su mejor ajedrecista. El evento fue, sin lugar a dudas, un gran éxito. Montagu tenía buen ojo para una oportunidad. Inmediatamente, desafió a la Universidad de Oxford a un partido por equipos, y capitaneó al Cambridge con una contundente victoria, 31-5. Su entusiasmo no se vio disminuido por el hecho de que las 5 derrotas de Cambridge fueran en realidad suyas. Aún sin 18 años, Montagu se estableció como presidente de la Asociación Nacional Británica de Ping-Pong. El mensaje clave aquí es: de joven, Montagu codificó y promovió el ping-pong. En su nueva posición, Montagu diseñó el juego moderno sin ayuda de nadie. Finalmente aportó claridad al ping-pong, escribió sus reglas oficiales, que dieron al juego la estructura que tanto necesitaba. Estas reglas se han traducido a muchos idiomas y ahora son el estándar mundial. Sin embargo, se encontró con un problema. Mientras organizaba torneos bajo la bandera de la Asociación de Ping-Pong,
descubrió que el famoso fabricante de juguetes, Jacques Sisson, tenía una marca registrada con las palabras ping pong. La empresa insistía en que solo su equipo podía usarse en eventos oficiales. Pero Montagu quería que el juego fuera accesible para todos, incluidos los pobres. Y, en su opinión, el intento de una empresa de sacar provecho es simplemente inaceptable. La solución que encontró fue a la vez radical y sencilla. Montagu simplemente disolvió la asociación de ping pong e inmediatamente creó la asociación de tenis de mesa. En la década de 1920, Montagu convirtió el deporte en un fenómeno nacional. El primer campeonato británico atrajo a 30.000 jugadores. El ganador del juego masculino recibió un auto. Y la campeona femenina se llevó un abrigo de visón. 6 años después, el deporte estaba listo para un campeonato mundial. Llegaron equipos de Hungría, Eslovaquia, Francia, Alemania e incluso la India. 10.000 espectadores pagaron por verlo y, después del evento, Montagu creó la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Su primera reunión tuvo lugar en la biblioteca de la casa familiar de Ivor. El mensaje era claro: sin Montagu, el deporte no habría encontrado su nuevo éxito. Una década después, incluso el rey de Inglaterra era jugador. Ahora había una mesa de ping-pong en el Palacio de Buckingham, y el rey se convirtió en mecenas de la Asociación Inglesa de Tenis de Mesa. Pero lo que el monarca no sabía era que el líder de la asociación estaba a punto de convertirse en un traidor. El joven Montagu se convirtió en espía soviético, y usó el ping-pong para promover la causa. Cuando Montagu tenía 21 años, viajó a la Rusia soviética. Este aristócrata inglés quería ver el comunismo, en vivo y en color, y Moscú lo cautivó. Montagu visitó el Teatro Bolshoi, y se unió a la lenta cola para ver el cadáver embalsamado y ceroso de Lenin. Ni siquiera la evidente pobreza de la gente hizo mella en su entusiasmo. 6 meses después de regresar a Inglaterra, Montagu recibió una invitación del Kremlin. Esta vez, recibió un trato VIP, incluso lo invitaron a ver un desfile militar desde el palco de Joseph Stalin en la Plaza Roja. Montagu estaba siendo arreglado. ¿Pero para qué? El mensaje clave aquí es: el joven Montagu se convirtió en espía soviético, y usó el ping-pong para promover la causa. Los rusos reconocieron que un hombre del entorno de Montagu tendría buenos contactos. Así que le pidieron que proporcionara información a la embajada soviética. Con el tiempo, entregaría algunos datos importantes sobre las capacidades militares británicas. Fundamentalmente, incluso informó a Moscú de que científicos británicos habían descifrado un código clave de cifrado soviético. Pero Montagu nunca olvidó su primera pasión, el ping-pong. La Segunda Guerra Mundial interrumpió su campaña internacional para promover el tenis de mesa, pero, al mismo tiempo, también ayudó a difundir el juego a nivel popular. Los soldados aburridos la tocaban donde quiera que fueran. Y cuando la guerra terminó y Montagu intensificó sus esfuerzos para promover el juego a nivel internacional, se sembró la semilla de su popularidad. El tenis de mesa se convirtió, para Montagu, en una cuestión tanto deportiva como política. Sus esfuerzos ahora incluían un intento de promover una visión positiva de los estados comunistas. En 1946, presionó con éxito a sus colegas de la Federación Internacional de Tenis de Mesa para que invitaran a un equipo soviético al próximo campeonato mundial. Solo entonces, argumentó, podría considerarse a la federación como un organismo verdaderamente global. Y Montagu también comenzó a mirar aún más lejos, a la nueva República Popular de China. El presidente Mao declaró su fundación el 1 de octubre de 1949. 3 meses después, Montagu se sentó en su escritorio para escribir una carta a Zhu De, fundador del Ejército Rojo chino. El Japón de la posguerra demostró a los chinos que el ping-pong podía ser una herramienta para el bien. Para 1950, el ping-pong estaba prácticamente en todas partes de China, desde las bulliciosas ciudades hasta las remotas bases del Ejército Rojo.
Incluso los líderes del movimiento comunista chino, el presidente Mao y el primer ministro Zhou Enlai, jugaron con frecuencia unos contra otros. Para los comunistas, el ping-pong era un deporte muy atractivo, al que los trabajadores podían jugar sin siquiera salir de la fábrica. Pero había un problema: los chinos no eran particularmente buenos en eso. Cuando Montagu visitó China en 1952, vio el campeonato panchino de tenis de mesa, y quedó deprimido por la mala calidad de las exhibiciones. El mensaje clave aquí es: el Japón de la posguerra demostró a los chinos que el ping-pong podía ser una herramienta para el bien. Montagu estaba decidido a hacer del tenis de mesa el primer deporte en dar la bienvenida formalmente a la China comunista. Quería utilizar el ping-pong como herramienta diplomática para que fuera útil para sus camaradas chinos. Sin embargo, los funcionarios de Beijing se mostraron cautelosos. Temían que las malas habilidades de sus jugadores dejaran al país con la cara roja. Mientras tanto, sus viejos enemigos, los japoneses, demostraban lo que el ping-pong podía conseguir, tanto en la mesa como fuera de ella. Un equipo japonés viajó al Campeonato Mundial de Gran Bretaña en 1954, y luego a los Países Bajos en 1955. La recepción inicial fue bastante hostil. En aquel momento, el mundo recordaba muy vívidamente cómo se había comportado el Japón en la Segunda Guerra Mundial, y la brutalidad con la que su ejército trataba a los prisioneros de guerra. Cuando el jugador estrella de Japón, Ichiro Ojimura, entró en un restaurante de Londres con la chaqueta oficial del equipo, todos los clientes se pusieron de pie y se marcharon. Sin embargo, los japoneses no solo ganaron ambas competiciones, sino que también lograron algunos avances diplomáticos importantes. Cuando Ojimura triunfó en Londres, se negó a izar una bandera japonesa en el podio. Fue un gesto inteligente y sensible, y fue muy apreciado en Gran Bretaña. Un año después, en los Países Bajos, un jugador húngaro jugaba contra un miembro del equipo japonés. En un momento dado, el europeo tropezó y estuvo a punto de caer, pero Ojimura, que estaba sentado a un lado del patio, frenó la caída del hombre y lo ayudó a ponerse de pie. Por una vez, los abucheos se convirtieron en ligeros aplausos. El ping-pong se convirtió en un éxito para Japón tanto en el país como en el extranjero, y la gente de Beijing lo observaba de cerca. Cuando Ojimura produjo un cortometraje sobre su juego y el tenis de mesa japonés, uno de los primeros compradores fue el Estado chino. Los líderes de China promovieron el tenis de mesa como un camino hacia la aceptación internacional. En la década de 1950, el problema de Japón era su pésima reputación en la posguerra. La de China era su falta de relaciones internacionales. La República Popular de China no está reconocida internacionalmente, no tiene sede en las Naciones Unidas. En cambio, los Estados Unidos y las potencias mundiales reconocieron a los opositores nacionalistas de Mao, encabezados por el ex líder del país, Chiang Kai-shek. Para Mao, esto era inaceptable. Necesitaba arreglar las cosas. Y una de las palancas que impulsó fue la Federación Internacional de Tenis de Mesa de Montagu. Cuando la Asociación China de Tenis de Mesa, dirigida por funcionarios de Mao, declaró que hablaba en nombre de toda la nación, Montagu aceptó felizmente. Esto abrió una puerta a la nueva China. El mensaje clave aquí es: los líderes de China promovieron el tenis de mesa como un camino hacia la aceptación internacional. Beijing se dio cuenta rápidamente de las oportunidades que podía ofrecer el ping-pong, y el gobierno chino comenzó a tomarse el ping-pong en serio. Los funcionarios del país descubrieron con talento a un prometedor jugador de Hong Kong, Ron Watan. Pronto, el gobierno le ofreció la oportunidad de encabezar el esfuerzo mundial de ping-pong de China, y Ron aceptó felizmente. La vida del jugador cambió irreconociblemente, ahora tenía una casa grande y acceso a la mejor comida y atención médica. En poco tiempo, la inversión dio sus frutos. En un torneo en Dortmund, Alemania, Ron se aseguró la victoria. Se convirtió en el primer campeón mundial de China. Y no solo en el ping-pong, Ron fue el primer chino en ganar una medalla de oro deportiva de cualquier tipo.
Cuando el primer ministro de Mao, Zhou Enlai, felicitó a Ron y a sus compañeros de equipo, dijo que tenían un poder especial. Este poder era, dijo, mayor que el suyo. Como uno de los principales políticos chinos, Zhou tenía límites en cuanto a dónde podía ir y a quién podía ver. Pero los jugadores de ping-pong podían ir a cualquier parte del mundo. En el Reino Unido, el Daily Mirror dijo que la joven nación china había hecho un milagro. De vuelta en China, el presidente Mao felicitó personalmente a Ron. Los medios estatales comunistas informaron que Ron había traído gloria a la patria. Las fábricas de Shanghái recibieron pedidos de más de 21 millones de pelotas de ping-pong. Sin embargo, la victoria de Ron no fue el mayor premio de China. No, había algo mucho más grande en juego. Montagu sugirió que el país debería celebrar ahora un campeonato mundial. Zhou y Mao reconocieron esto como la oportunidad que era. El ping-pong podría ayudarlos a destacar el progreso económico de China, y a mostrar a China como una nación amiga. Y también podría contribuir a su agenda nacional. En un momento de crecientes dificultades provocadas por las políticas de Mao, el tenis de mesa podría ofrecer al país una buena noticia. En un momento difícil, el Campeonato Mundial de Beijing mostró una imagen positiva de China. En preparación para el Campeonato Mundial de Beijing de 1961, el equipo chino pasó meses viviendo y entrenando juntos. Sus jugadores soportaron un calendario implacable y agotador. Recibían entrenamiento durante el día y, por las noches, veían películas a cámara lenta de las tácticas de sus oponentes. Ningún equipo de ping-pong había invertido tanto en la victoria. Los atletas eran muy conscientes de la responsabilidad que tenían, y al propio primer ministro Zhou Enlai le gustaba visitar al equipo para hablar sobre su progreso. Fuera del complejo del equipo, la hambruna hacía estragos. Sin embargo, a medida que el país caía en la pobreza extrema, el régimen evitó que sus jugadores de ping-pong sufrieran escasez. Cada vez que se sentaban a comer, la comida que tenían en la mesa les recordaba que tenían que obtener resultados. El mensaje clave aquí es, en un momento difícil, el Campeonato Mundial de Beijing mostró una imagen positiva de China. Cuando comenzó el torneo, el gobierno de Mao dio un suspiro de alivio. Los periodistas occidentales se centraron en el ping-pong, no en la política. La mayoría esperaba que los japoneses ganaran, y los expertos quedaron sorprendidos por la calidad y la tenacidad de los atletas chinos. El equipo local era enorme, estaba formado por 70 jugadores. Cuando inevitablemente se enfrentaban entre sí, jugaban deliberadamente despacio. Se trataba de una estratagema. Los chinos estaban esperando a ver cuál de sus oponentes pasaría a la siguiente ronda. Y luego, decidieron quién era el más adecuado para derrotar a ese oponente. El otro jugador perdería deliberadamente. Al igual que los buenos comunistas, no jugaban por la gloria individual, sino por el bien común. La final del campeonato fue una pelea de rencor, en la que el chino Zhuang Zedong se enfrentó al japonés Ojimura. Ante los gritos de 20.000 espectadores chinos, Zhuang demolió a su oponente. Los chinos fueron campeones del mundo. Para el régimen chino, el campeonato fue un triunfo. Demostró cuánto progreso había logrado la joven República Popular. Eivor Montagu estuvo allí para presenciar el triunfo de China. Mientras se regocijaba junto a los fanáticos chinos, supo que su sueño se había hecho realidad. El ping-pong había ofrecido a los estados comunistas un camino hacia la aceptación internacional. Unos años después de que los chinos triunfaran en Beijing, Eivor Montagu se retiró. Sin embargo, como descubrirás en los siguientes parpadeos, seguimos viviendo en un mundo que, hasta cierto punto, fue moldeado por su legado. Los chinos esperaban contactar con los estadounidenses en el Campeonato Mundial de 1971. A finales de la década de 1960, China y los Estados Unidos empezaron a pensar en construir puentes. Décadas de silencio estaban a punto de terminar.
Ambos países tenían buenas razones para buscar una relación más estrecha. China se enfrentó a la hostilidad de sus vecinos, la Unión Soviética, India y Japón. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon se dirigía a una campaña de reelección, y también se vio envuelto en una guerra de Vietnam cada vez más encarnizada. China necesitaba amigos. Estados Unidos necesitaba un aliado con influencia en Asia. Pero sin contacto durante décadas, ¿quién daría el primer paso? ¿Y cómo? El mensaje clave aquí es, los chinos esperaban contactar con los estadounidenses en el Campeonato Mundial de 1971. El primer ministro chino, Zhou Enlai, decidió que el deporte podría allanar el camino. Específicamente, ping-pong. El gobierno decidió enviar un equipo a Nagoya, Japón, para el Campeonato Mundial de 1971. Los funcionarios de Beijing sabían que un equipo estadounidense estaría allí, y esperaban establecer contacto. Los acontecimientos les dieron la razón. El gran avance se produjo cuando Glenn Cowan, un adolescente de pelo largo y diadema y jugador estrella del equipo estadounidense, se subió al autobús del equipo chino. La fecha era el 5 de abril de 1971. Los chinos afirman que Cowan se subió a su autobús por error. Las puertas se cerraron, el vehículo se detuvo y Cowan se encontró entre los temidos rojos. Se produjo un silencio incómodo. El equipo chino estaba tenso, se suponía que no debían enfrentarse a los estadounidenses. Pero el campeón chino, Zhuang Zedong, parecía estar preparado. Desde la parte trasera del autobús, caminó hacia Glenn Cowan. Para consternación de sus compañeros de equipo, le ofreció al estadounidense un regalo, una hermosa serigrafía de las montañas de Huangshan. Glenn aceptó. Hubo un apretón de manos. Las acciones de Zhuang probablemente no fueron espontáneas. A los miembros del equipo chino no se les permitía llevar esos regalos. Incluso el propio Cowan dijo más tarde que lo habían invitado a unirse a los atletas chinos. Y cuando el autobús regresó para dejar a Cowan, un grupo de fotógrafos estaba listo y esperando, una señal inequívoca de que el evento estaba coreografiado. Se publicaron fotos de Zhuang y Cowan sonriendo juntos en todo el mundo. La visita del equipo estadounidense de tenis de mesa a China supuso un importante avance político. Los chinos esperaban una respuesta, pero Washington seguía sintiéndose incómodo por mostrar signos de amistad con Beijing. Afortunadamente, el propio Cowan tenía buen ojo para sacar fotos. Al día siguiente, se acercó a Zhuang y abrazó al hombre. Cowan también sacó 2 camisetas idénticas. Su diseño estaba lleno de significado, una bandera estadounidense, un símbolo de la paz y las palabras de los Beatles, Let It Be. Para deleite de los fotógrafos, los 2 hombres sonrieron y se pusieron las camisetas. Para Zhou Enlai, el momento fue un triunfo. Para Nixon y Kissinger, fue un paso adelante. Para Ivor Montagu, fue una reivindicación de la diplomacia del ping-pong. En Beijing, se tomó una decisión, se invitaría a los jugadores estadounidenses a visitar China. El mensaje clave aquí es, la visita del equipo estadounidense de tenis de mesa a China supuso un importante avance político. Glenn Cowan y sus compañeros de juego llegaron a China en medio de una extraña mezcla de ping-pong, política, enfrentamientos culturales y frenesí mediático. Asistieron a un sinfín de banquetes y probaron cortésmente delicias chinas. En una ocasión, se sentaron ante 2 pancartas, una dando la bienvenida al equipo estadounidense, y la otra en la que se pedía la caída de los opresores yanquis. En los partidos de exhibición, el equipo chino, muy superior, organizó educadamente puntajes modestos y permitió que Glenn Cowan, siempre el artista del espectáculo, entretuviera a la multitud. Para los anfitriones, la verdadera prioridad era la política. Los estadounidenses fueron invitados al Gran Salón del Pueblo para reunirse con Zhou Enlai, un honor que se les negó a muchos políticos visitantes.
Zhou felicitó a los jugadores estadounidenses por una nueva página para las dos naciones. Los jugadores de ping-pong se habían convertido en los diplomáticos más importantes del mundo. En los Estados Unidos, donde el ping-pong rara vez aparecía en las noticias deportivas, ahora aparecía en las portadas. El primer día de la visita, The New York Times publicó 5 artículos al respecto. Un día después, 8. Y cuando los estadounidenses abandonaron China, se encontraron con una multitud de periodistas. Un periodista compró la película con la cámara de un reproductor por $200, a pesar de que no tenía ni idea de lo que había en ella. La respuesta oficial de Washington fue tibia, pero, en secreto, Nixon se mostró encantado por la forma en que la visita estaba cambiando la percepción de China. Tenía razón, las cosas estaban cambiando. Una encuesta de Gallup mostró que, por primera vez, la mayoría de los estadounidenses apoyaban la pertenencia de China a las Naciones Unidas. Por fin se abrió la puerta. La diplomacia del ping-pong supuso un cambio duradero en las relaciones entre los Estados Unidos y China. En el verano de 1971, en el más profundo secreto, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, Henry Kissinger, interrumpió una visita a Pakistán para poder viajar a Beijing. Voló con un pequeño grupo de ayudantes, todos confiados para guardar el secreto. Uno de ellos, Winston Lord, esperó a que el avión se acercara al Himalaya, y luego se unió a los pilotos en la cabina. Eso aseguró su lugar en la historia. Lord se convirtió en el primer diplomático estadounidense en entrar en la República Popular China. El objetivo de las primeras conversaciones provisionales de Kissinger con Zhou Enlai era sentar las bases para una futura cumbre entre Nixon y Mao. En ese momento, pocos creían que tal reunión fuera posible. Sin embargo, las conversaciones de Kissinger en Beijing fueron bien. Zhou comenzó sugiriendo que los jugadores de ping-pong chinos podrían visitar los Estados Unidos. Kissinger, sin embargo, estaba encantado de ir mucho más lejos. Incluso mencionó que China podría eventualmente conseguir un puesto en la ONU. Parecía que los Estados Unidos estaban siguiendo los pasos de Ivor Montagu, llevando a China a la vanguardia de la escena internacional y, al mismo tiempo, empujando suavemente a Taiwán hacia un segundo plano. El mensaje clave aquí es, la diplomacia del ping-pong produjo un cambio duradero en las relaciones entre los Estados Unidos y China. En el verano de 1971, en un discurso televisado a la nación, Nixon anunció que visitaría China el año que viene. Los dos líderes, estadounidense y chino, celebrarían una reunión formal. La noticia fue recibida con asombro, incluso con conmoción. Hasta ese verano, Nixon y Kissinger habían mantenido a todos en la oscuridad. Unos meses más tarde, el avión de Nixon aterrizó en Beijing. China describió una vez la primera visita del presidente a Europa como una rata cruzando la calle. Ahora, Nixon y Zhou Enlai tintinearon unas gafas en un extravagante banquete, mientras una banda del ejército chino tocaba America the Beautiful. Nixon había asegurado su histórica reunión con el líder chino. Sin embargo, para llegar a las habitaciones privadas del presidente, el presidente primero tenía que pasar por delante de la mesa de ping-pong personal de Mao. Más tarde ese mismo año, el equipo chino de tenis de mesa realizó una gira por los Estados Unidos. Los atletas visitaron las Naciones Unidas, y el campeón mundial Zhuang Zedong fue filmado en la sala del Consejo de Seguridad. Se sentó en el nuevo puesto permanente de China. Zhuang sonreía, como debía. En parte jugador de ping-pong, en parte diplomático, había hecho más que la mayoría para devolver a China al mundo.